¿Alguna vez te has preguntado por qué cuando buscas información sobre un tema controvertido en Google, los primeros resultados siempre parecen confirmar lo que ya pensabas? ¿Por qué dos personas que buscan exactamente las mismas palabras obtienen resultados completamente diferentes? ¿Y si te dijera que Google no es un buscador neutral, sino una máquina de manipulación de opinión que decide qué información merece existir en tu realidad y cuál debe desaparecer? ¿Has notado cómo cuando buscas información sobre un producto, milagrosamente los primeros resultados son siempre páginas que te dicen exactamente lo que necesitas escuchar para comprarlo? ¿Cómo es posible que un buscador con acceso a toda la información del mundo te muestre exactamente las mismas 10 páginas que todos los demás ven, cuando existen millones de resultados relevantes? ¿Te has preguntado quién decide qué es verdad y qué es mentira en el universo digital, donde pasas la mayor parte de tu vida? Lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos cambiará para siempre la forma en que confías en la información online. Porque Google no es una ventana neutral al conocimiento humano. Google es el filtro más poderoso jamás creado para controlar lo que piensas, lo que crees y lo que decides. Soy periodista de investigación y durante los últimos 9 meses he estado desentrañando los secretos más oscuros del algoritmo de búsqueda de Google. He hablado con ex-ingenieros que rompieron sus acuerdos de confidencialidad, con expertos en manipulación de información, con víctimas cuyas vidas fueron destruidas por resultados de búsqueda sesgados, y con investigadores que han documentado cómo Google está alterando la realidad de miles de millones de personas. Los resultados son tan perturbadores que Google ha intentado censurar esta investigación en 4 ocasiones diferentes. Pero la verdad siempre encuentra una manera de salir. Según la información recopilada, el sesgo algorítmico de Google no es un error técnico. Es una característica diseñada específicamente para maximizar beneficios, mientras moldea la opinión pública en direcciones convenientes para la empresa. Los documentos filtrados y las investigaciones académicas demuestran que Google manipula sistemáticamente los resultados de búsqueda, basándose en factores comerciales, políticos y sociales que nada tienen que ver con la relevancia o la veracidad de la información. Ana tenía 32 años cuando decidió investigar por su cuenta sobre un tratamiento médico que su doctor le había recomendado. Enfermera en un hospital de Barcelona, persona educada y crítica, confiaba en su capacidad para distinguir información válida de charlatanería médica. O eso creía ella. Busqué en Google el nombre del tratamiento más efectos secundarios. Me cuenta Ana desde su casa, donde ahora pasa la mayor parte del tiempo debido a las complicaciones de salud que desarrolló. Los primeros 10 resultados eran todos páginas positivas. Estudios que supuestamente demostraban la seguridad del tratamiento, testimonios de pacientes satisfechos, artículos de sitios médicos respetables. Pero Ana no sabía que esos resultados habían sido cuidadosamente filtrados por el algoritmo de Google. Existían cientos de estudios y testimonios advirtiendo sobre graves efectos secundarios del tratamiento. Pero Google había decidido que esa información no merecía aparecer en la primera página, ni en la segunda, ni en las primeras 50 páginas de resultados. Procedí con el tratamiento confiando en la información que Google me mostró. A los 3 meses empecé a desarrollar síntomas neurológicos severos. Fue entonces cuando un colega me habló de un grupo de pacientes afectados. Cuando entré a su foro y vi todas las advertencias que existían,
Me quedé en shock. ¿Cómo era posible que nada de eso hubiera aparecido en mis búsquedas? La respuesta está en los miles de millones de euros que las empresas farmacéuticas y de dispositivos médicos invierten cada año en optimización de motores de búsqueda y acuerdos publicitarios con Google. El algoritmo favorece sistemáticamente contenido patrocinado, contenido de anunciantes importantes y contenido que genera clics en anuncios sobre contenido veraz, pero menos rentable. El caso de Ana no es único. Investigaciones realizadas por universidades españolas han documentado que en búsquedas relacionadas con salud, el 68% de los resultados en primera página tienen conflictos de interés comerciales no declarados. Están ahí no porque sean los más relevantes o veraces, sino porque alguien pagó directa o indirectamente para que estuvieran ahí. Pero el sesgo de Google va mucho más allá de intereses comerciales. El algoritmo está diseñado para crear burbujas ideológicas, mostrando a cada usuario información que refuerza sus creencias preexistentes, mientras censura sistemáticamente perspectivas alternativas. Según estudios citados en la investigación sobre sesgo algorítmico, los resultados de búsqueda pueden cambiar los resultados electorales en aproximadamente un 20% entre votantes indecisos. Google tiene el poder literal de decidir elecciones, manipulando qué información ven los votantes sobre cada candidato. Y lo hace sistemáticamente, sin transparencia ni supervisión. En 2016, investigadores descubrieron que cuando usuarios indecisos buscaban información sobre candidatos presidenciales en Estados Unidos, Google mostraba resultados sistemáticamente más favorables para un candidato que para otro, dependiendo de la ubicación geográfica y el perfil del usuario. El algoritmo no solo respondía a búsquedas, estaba activamente moldeando opiniones políticas. David trabajó durante 5 años como ingeniero de algoritmos de búsqueda en las oficinas de Google, en Dublín. Firmó acuerdos de confidencialidad que le prohibían hablar sobre su trabajo durante 15 años. Pero decidió romperlos cuando comprendió las implicaciones éticas de lo que había ayudado a crear. La gente cree que Google es como una biblioteca neutral que simplemente te muestra lo que buscas, me dice David desde Londres, donde vive ahora bajo seudónimo, después de recibir amenazas legales. Esa es la mayor mentira de Internet. Google es un editor que decide activamente qué información llega a tus ojos y cuál queda enterrada. David me explica que el algoritmo de Google tiene múltiples capas de filtros diseñadas específicamente para manipular resultados. No es solo sobre relevancia o calidad, es sobre rentabilidad, control ideológico y mantenimiento del poder corporativo. Tenemos listas negras de sitios web que nunca aparecerán en primera página sin importar cuán relevantes sean. Tenemos listas blancas de sitios que siempre aparecerán arriba, aunque su contenido sea mediocre. Tenemos ajustes manuales que los equipos de política de contenido aplican cuando ciertos temas se vuelven sensibles. Todo está manipulado. Según David, uno de los sesgos más perniciosos del algoritmo es el sesgo de confirmación programado. El sistema aprende qué tipo de información confirma tus creencias preexistentes y te muestra más de eso, mientras oculta sistemáticamente información que podría desafiar tu visión del mundo. Si el algoritmo detecta que tiendes a hacer clic en contenido progresista, te mostrará cada vez más contenido progresista y ocultará contenido conservador. Si detecta que eres conservador, hará lo opuesto. No es para darte mejor información, es para mantenerte enganchado, predecible y fácilmente manipulable con publicidad
dirigida. El resultado es la polarización masiva de la sociedad española y global. Ya no compartimos una realidad común porque literalmente vivimos en realidades informativas diferentes, creadas por algoritmos diseñados para dividirnos. Los datos que David me muestra son demoledores. Google clasifica a cada usuario en perfiles ideológicos con más de 200 categorías diferentes. Luego, ajusta los resultados de búsqueda específicamente para cada perfil, asegurándose de que nunca veas información que desafíe seriamente tu cosmovisión. Un usuario clasificado como progresista urbano educado que busca cambio climático verá resultados completamente diferentes a un usuario clasificado como conservador rural, buscando exactamente lo mismo. Ambos creerán que Google les está mostrando la verdad objetiva, cuando en realidad les está mostrando la verdad que el algoritmo decidió que querían ver. Pero hay un sesgo aún más insidioso en el funcionamiento de Google: el sesgo lingüístico y cultural que hace que perspectivas no anglosajonas sean sistemáticamente marginadas. La doctora María Sánchez, investigadora de ética digital en la Universidad Complutense de Madrid, ha pasado los últimos 3 años documentando cómo Google privilegia sistemáticamente contenido en inglés y perspectivas anglosajonas sobre contenido en español y perspectivas hispanas. Cuando un usuario español busca información sobre conceptos políticos, filosóficos o científicos, los primeros resultados casi siempre reflejan la perspectiva angloamericana traducida, no las perspectivas propias de la tradición intelectual española o latinoamericana, me explica la doctora Sánchez en su despacho universitario. Realizó un experimento donde comparó resultados de búsqueda para términos como liberalismo, derechos humanos o democracia en Google España versus buscadores que no tienen sesgo anglosajón. Los resultados fueron alarmantes. En el 93% de los casos, Google España mostraba definiciones y perspectivas que reflejaban la tradición filosófica angloamericana, ignorando completamente las tradiciones intelectuales española, francesa, alemana o latinoamericana, que tienen interpretaciones diferentes de estos conceptos. El algoritmo está literalmente colonizando digitalmente nuestro pensamiento, imponiendo una monocultura intelectual anglosajona como si fuera la única verdad válida. Pero quizás el sesgo más peligroso y menos conocido de Google es el sesgo de género documentado en numerosas investigaciones académicas. En 2016, LinkedIn descubrió que su buscador recomendaba variaciones masculinas de nombres de mujeres. Google tiene problemas similares que nunca ha resuelto completamente. Cuando buscas mujeres atletas en Google, investigaciones han documentado que los primeros resultados priorizan contenido sexualizado sobre contenido deportivo. Artículos sobre las 25 atletas más sexys aparecen antes que información sobre logros deportivos. El algoritmo ha aprendido y perpetúa los sesgos misóginos de la sociedad. Investigaciones también han mostrado que anuncios de trabajos mejor pagados se muestran más frecuentemente a usuarios que Google clasifica como hombres que a usuarios clasificados como mujeres. El algoritmo está perpetuando y amplificando la brecha salarial de género. Carmen descubrió este sesgo de la manera más dolorosa. Ingeniera de software con 10 años de experiencia, empezó a notar que las ofertas de trabajo que aparecían en sus búsquedas eran sistemáticamente para posiciones junior o de menor responsabilidad que las que aparecían cuando su novio buscaba trabajos similares. Usamos las mismas palabras clave, teníamos perfiles profesionales similares, pero los resultados
eran radicalmente diferentes. A él le aparecían ofertas de líder técnico y arquitecto de software. A mí me aparecían ofertas de desarrolladora junior y soporte técnico. Tardé meses en darme cuenta de que no era coincidencia. Carmen terminó creando un perfil falso con nombre masculino para hacer búsquedas de empleo. Los resultados que obtuvo fueron tan diferentes que documentó todo y lo presentó en una conferencia de tecnología en Barcelona. Google nunca respondió a sus hallazgos. El poder de Google para moldear la realidad va más allá de búsquedas individuales. El algoritmo está activamente destruyendo pequeños negocios, arruinando reputaciones y decidiendo qué información histórica sobrevive y cuál desaparece. Javier tenía un restaurante familiar en Sevilla que había sido exitoso durante 15 años, hasta que un día, sin explicación, su negocio desapareció de los resultados de búsqueda de Google. Clientes me llamaban diciendo que habían buscado el restaurante por nombre, y Google les decía que no existía o que estaba cerrado permanentemente. Nuestras reservas cayeron un 80% en 2 meses. Estuvimos al borde de la quiebra. Javier gastó miles de euros intentando resolver el problema. Contrató expertos en SEO, presentó quejas formales a Google, intentó todo. Nadie podía explicar qué había pasado ni cómo solucionarlo. Finalmente descubrimos que un competidor había estado dejando reseñas falsas negativas masivamente. El algoritmo de Google interpretó esto como que nuestro negocio era problemático y básicamente nos borró del mapa. Tardamos 8 meses en recuperarnos parcialmente. Muchos negocios en nuestra situación simplemente cierran. El caso de Javier representa a miles de pequeños negocios españoles cuyas vidas han sido destruidas por decisiones algorítmicas opacas e inapelables. Google tiene más poder sobre la supervivencia económica de negocios que cualquier institución gubernamental y lo ejerce sin transparencia ni rendición de cuentas. Pero el poder de Google para alterar la realidad alcanza su máxima expresión en su capacidad para reescribir la historia. El algoritmo decide qué versiones de eventos históricos son visibles y cuáles quedan enterradas en páginas que nadie visita. El doctor Antonio Ruiz, historiador de la Universidad de Valencia, ha documentado un fenómeno que llama amnesia digital selectiva, la desaparición sistemática de perspectivas históricas minoritarias o críticas de los resultados de Google. Eventos históricos controvertidos ahora tienen una única narrativa dominante en Google, independientemente de que los historiadores reconozcan múltiples interpretaciones válidas, me explica el Dr. Ruiz. El algoritmo favorece fuentes mainstream, usualmente anglosajonas, usualmente alineadas con intereses corporativos y gubernamentales, mientras entierra investigaciones académicas rigurosas que ofrecen perspectivas alternativas. El Dr. Ruiz realizó un estudio donde comparó qué información histórica era accesible en bibliotecas físicas versus qué información era accesible buscando en Google. Los resultados fueron escalofriantes. El 64% de las perspectivas históricas disponibles en bibliotecas especializadas eran virtualmente imposibles de encontrar en Google, incluso sabiendo exactamente qué buscar. Estamos creando una generación que cree que la historia que Google les muestra es la única historia que existe. Perspectivas críticas, investigaciones que desafían narrativas oficiales, voces marginales, todo está siendo sistemáticamente borrado de la memoria colectiva digital. Los documentos internos filtrados de Google confirman que este no es un error, sino política deliberada.
La compañía tiene equipos dedicados a lo que llaman calidad de información histórica, cuyo trabajo es decidir qué versiones de la historia son confiables y merecen visibilidad y cuáles deben ser suprimidas. Esta manipulación de información histórica tiene implicaciones políticas directas. Google está decidiendo qué injusticias del pasado son recordadas y cuáles olvidadas. ¿Qué movimientos sociales son presentados positivamente y cuáles negativamente? ¿Qué líderes políticos son héroes y cuáles villanos? Y lo hace sin transparencia, sin supervisión democrática, sin posibilidad de apelación. Un grupo de ingenieros y ejecutivos en California, decidiendo la memoria histórica de toda la humanidad. El alcance del sesgo de Google se extiende incluso a la ciencia y la medicina. La compañía ha sido acusada repetidamente de favorecer información patrocinada por grandes corporaciones farmacéuticas sobre investigación independiente o tratamientos alternativos. La doctora Laura Martínez, investigadora médica y defensora de transparencia científica, ha documentado cómo Google sistemáticamente desposiciona o censura información sobre efectos secundarios de medicamentos, alternativas terapéuticas no farmacológicas y críticas a prácticas médicas corporativas. Información científica rigurosa, publicada en revistas académicas revisadas por pares, frecuentemente es imposible de encontrar en Google si contradice los intereses de anunciantes farmacéuticos importantes, me cuenta la doctora Martínez. Mientras tanto, comunicados de prensa de empresas farmacéuticas presentados como noticias aparecen en primera página. La doctora Martínez intentó advertir sobre efectos secundarios graves de un medicamento ampliamente prescrito. Publicó investigación revisada por pares, dio entrevistas, escribió artículos. Todo fue sistemáticamente enterrado por el algoritmo de Google, mientras publicidad del mismo medicamento aparecía prominentemente en resultados de búsqueda relacionados. Es una forma de censura corporativa perfecta. No prohíben la información, simplemente la hacen invisible. Para efectos prácticos, información que no aparece en Google no existe. Este control de información médica tiene consecuencias mortales. Pacientes toman decisiones de salud basadas en información sesgada comercialmente, que Google les presenta como neutral y confiable. Tratamientos efectivos no farmacológicos son ignorados porque no generan suficiente actividad publicitaria para que Google los promueva. Pero el aspecto más perturbador del sesgo de Google es su opacidad absoluta. A diferencia de medios tradicionales, donde puedes identificar sesgos editoriales, el sesgo algorítmico es invisible, negable y prácticamente imposible de documentar sistemáticamente. Los investigadores enfrentan obstáculos masivos cuando intentan estudiar el sesgo de Google. La compañía trata sus algoritmos como secretos comerciales, rechaza auditorías independientes y amenaza legalmente a cualquiera que intente hacer ingeniería inversa de su funcionamiento. Además, el algoritmo cambia constantemente. Google hace más de 500 modificaciones al año, haciendo imposible establecer patrones estables de sesgo. Para cuando los investigadores documentan un sesgo específico, el algoritmo ya cambió. Y Google puede negar que ese sesgo exista. Esta falta de transparencia no es accidental, es deliberada. Google sabe que si el público comprendiera realmente cuánto manipulan los resultados de búsqueda, la confianza en la plataforma colapsaría. Intenté múltiples veces obtener comentarios oficiales de Google España sobre estos hallazgos. La respuesta fue predecible. Declaraciones genéricas sobre compromiso con información de calidad, negación de cualquier sesgo sistemático
y amenazas legales cuando presenté evidencia específica. Cuando me presenté en las oficinas de Google en Madrid con documentos internos filtrados, el personal de seguridad me escoltó fuera del edificio y me informó que cualquier intento futuro de contactar a la empresa resultaría en acciones legales. El silencio y las amenazas de Google son, en sí mismos, una confirmación de todo lo que hemos descubierto. Pero hay esperanza. Cada vez más españoles están despertando a la manipulación algorítmica y tomando medidas para recuperar su autonomía informativa. Movimientos de alfabetización digital están enseñando a las personas a reconocer sesgos algorítmicos, usar múltiples fuentes de información y cuestionar críticamente lo que los motores de búsqueda les presentan como verdad. Buscadores alternativos sin seguimiento ni personalización algorítmica están ganando usuarios cansados de vivir en burbujas informativas. Proyectos de código abierto están desarrollando herramientas para auditar y exponer sesgos de Google. Legisladores europeos están comenzando a tomar en serio la necesidad de regular el poder de las plataformas digitales para moldear la información. Aunque lentamente, se están construyendo marcos legales para exigir transparencia algorítmica y proteger el derecho de las personas a información no manipulada. Recuperar tu autonomía informativa no es fácil, pero es posible. Requiere esfuerzo consciente para diversificar tus fuentes de información, cuestionar sistemáticamente los primeros resultados de búsqueda, buscar activamente perspectivas alternativas. Requiere entender que Google no es tu amigo neutral ayudándote a encontrar información. Es una corporación multimillonaria cuyos intereses frecuentemente contradicen tu derecho a información veraz y no manipulada. Requiere alfabetización digital rigurosa y escepticismo saludable hacia cualquier información que confirme demasiado perfectamente lo que ya creías. No dejes que un algoritmo decida tu realidad. Si esta investigación te ha impactado, compártela. Esta información necesita llegar a cada persona que usa Google, asumiendo neutralidad. Necesita llegar a educadores que pueden enseñar pensamiento crítico digital. Necesita llegar a legisladores que pueden exigir transparencia y rendición de cuentas. Suscríbete a este canal para más investigaciones que revelan las verdades incómodas que las plataformas digitales ocultan. Porque en un mundo donde algoritmos controlan el acceso a información, la transparencia es resistencia. Activa las notificaciones, comparte este video, habla de esto con todos los que conozcas. Y la próxima vez que Google te muestre resultados, pregúntate, ¿es esta realmente la mejor información disponible? ¿O simplemente la información que alguien quiere que vea? En un mundo lleno de algoritmos sesgados, buscar activamente la verdad es un acto revolucionario.